estáis? ¿Qué tal estáis todos? Bienvenidos un día más al podcast Vivir en Gracia, que tengo el honor y el gusto de presentar aquí en vuestro canal María Visión, canal católico donde los haya. Y bueno, vamos a hacer un programa de nuevo con nuestro querido Padre José de los Heraldos del Evangelio. Y bueno, vamos a hablar de los mandamientos, como estábamos hablando en el último programa. Y antes que nada, pues bueno, darle las gracias, Padre, por estar aquí de nuevo. Mucho gusto, de nuevo. Y invocar al Espíritu Santo para que sea el Señor el que nos inspire en todo lo que vamos a hablar y decir. Y aparte de que vamos a regirnos por el Santo Magisterio de la Iglesia, el Evangelio y todo lo demás que ya os he dicho siempre, porque el Espíritu además nos enriquezca y nos aporte muchísimo para que todos estemos en comunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, pues estábamos hablando del sexto mandamiento, porque también es muy amplio. Y estamos... bueno, usted va tomando nota de todo, sí, porque lo va apuntando ahí en el organismo, hemos visto exactamente. Y la homosexualidad, que en la última parte hemos visto, y nos tocaría ahora el bestialismo, pecado de bestialismo, que es la unión sexual con animales, una verdadera aberración, pero existe. Y representa el grado más bajo de degradación sexual en una perspectiva psicológica seria. No puede ser realmente patológico el tema, pero existe. Ahora vamos a hablar de la lujuria interna no consumada, que toca más respecto al noveno mandamiento. Se designa así a los malos pensamientos y malos deseos cuando se advierte la gravedad de tales pensamientos o deseos y se consiente plenamente. Ahí son de suyo pecado mortal. Si se ha resistido inmediatamente no hay pecado. Por lo tanto, el confesor es normal que pregunte. He tenido una tentación, es muy frecuente. Esas personas que son muy tentadas o tienen unas tentaciones violentas, pero no han consentido. Y la pregunta es, ¿pero usted ha consentido? ¿Tú has consentido? No lo he consentido. Entonces no hay pecado. No te preocupes más con eso. Entonces, si hay consentimiento es un tema, si no hay consentimiento es otro tema completamente diferente. Si se ha resistido inmediatamente, no hay pecado. Cuando se ha rechazado a medias, es decir, no con bastante prontitud o generosidad, se trata de pecado venial. Cuando no hay pleno consentimiento, es pecado venial. Por lo tanto, pecado venial, ojo, no quita el estado de gracia. Es muy importante saber eso, recordar eso. No me quita. Si yo cometo un pecado venial, por ejemplo, o yo digo una mentira que no es grave, que es un pecado, evidentemente, pero no es grave. Si yo he desobedecido, pero no es en materia grave, es pecado venial, eso no quita el estado de gracia. Por lo tanto, yo puedo y debo comulgar. Cuando no hay noción en mi conciencia de pecado mortal, debo comulgar, porque el demonio, que es ángel, tiene la astucia de un ángel, y que ángel además, que su naturaleza no la ha perdido, las capacidades angélicas no las ha perdido. Entonces, él sabe cómo quitarnos la paz, cómo inquietarnos. O decir, has consentido, tal. Entonces, ojo, cuando yo hago un examen de conciencia serio, tranquilo, no he consentido. Cuando yo veo que no he consentido, no vuelvo a pensar en eso. Porque si yo vuelvo a pensar eso y vuelvo a dejarme envolver por el diálogo con el ángel llamado demonio, Lucifer me va a coger, me va a quitar la paz, me va a crear problema de escrúpulo, que es un problema que debo evitar a toda costa. Escrúpulo es una falta, en el fondo, de formación o de decisión en el análisis que yo hago a respecto de los actos que realizo. Y por lo tanto yo llevo, en el fondo, vivir con confianza, pidiendo a la Virgen que me ayude, porque todo aquello que nos quita la paz no es de Dios. No es de Dios. Todo aquello que me inquieta, yo debo analizar por qué me inquieta. Y cuando he analizado y veo que no hay razón para quitarme, no me inquieto más, me lo quito en medio. Y pido a mi ángel de la guarda una vez más que me ayude a no caer en eso. Lujuria externa no consumada.
Se designa con este nombre todos los actos que faltan al pudor, los cuales, sin ser en sí mismos venéreos, se relacionan de algún modo con la lujuria e influyen sobre ella directamente. Así, por ejemplo, miradas, tactos, ciertos besos, lecturas, conversaciones peligrosas, modas que son provocativas y objetivamente inmorales, ¿vale? De los cuales estamos al cabo de la calle, todo, o sea, en fin. El mundo de hoy es un mundo que ha perdido el pudor, literalmente ha perdido el pudor, o sea, ese recato, ese cuidado de no mostrar el cuerpo, las partes pudientas o semipudientas. Y últimamente también un poco el buen gusto se está perdiendo también. Además, porque va unida una cosa a la otra. La virtud va unida a la belleza. Claro, es que es todo el demonio. Todo el demonio, exactamente. El feísmo está de moda. Totalmente. En el arte, en el cine, en la moda. En el lenguaje. En el lenguaje está de moda el feísmo. ¿Por qué? Porque estamos construyendo una civilización que no es de Dios, una civilización que es contra Dios. Y al construir una civilización que es contra Dios, construye una civilización que no es civilización, es un estado de cosas. Yo me acuerdo cuando era pequeña y veía una película, a lo mejor oír un taco en una película era imposible. Una película española de Hollywood, de cualquier ciudad, o sea, de cualquier país. Nunca había una mala palabra. Podría haber escenas surrealistas, escenas, pero una palabrota, pero es que ahora... Bueno, los niños. Y eso... Uno a veces y se queda horrorizado. ¿Qué es lo que he oído? Un niño de, no sé, poquísimos años. Sí, sí. Porque lo oyen en el colegio. Blasfemias de niños de... Blasfemias. Que a veces ni saben lo que dicen, pero que se dan, evidentemente. Entonces la malicia les viene de la aptitud natural que tienen tales actos para excitar movimientos torpes que pueden conducir hasta el deleite venéreo, ese deleite sexual. Hay que decir que más especialmente que es pecado mortal cuando se intenta y busca con ellos obtener directamente un placer venéreo. También cuando influyen próxima notablemente produciendo una conmoción venérea y se ejecutan sin causa alguna o insuficientes. Por ejemplo, miradas, tactos, besos, ciertos bailes, espectáculos, fotografías, no digamos internet. Hoy en día, esto ya fue escrito hace muchas décadas, en internet, el móvil. Hoy en día los grandes instrumentos de caídas, pecados graves, normalmente están en los móviles y en el internet. Quien se sienta en el confesionario tiene experiencia de eso. Pecado venial, ¿vale? Si se hace únicamente con ligereza, broma, curiosidad, excluyendo todo afecto o deleite puramente carnal y peligroso próximo de que ese se produzca. Chistes algo obscenos, espectáculos atrevidos, pero no inmorales, suponiendo que no se tiene mala intención, ni se produce grave escándalo. Más cuidado con la frontera del pecado mortal y el pecado venial, porque si yo me arriesgo, la mejor manera de evitar el pecado mortal es evitar el pecado venial. Claro. Ya está. Quiero vivir en paz, feliz. Todo lo feliz que se puede ser en esta vida. Vivir en estado de gracia y evitar el pecado venial. Claro, es que el pecado venial es la antesala del pecado mortal. Ahí está. Es el tobogán que nos hace bajar hacia la ofensa a Dios. El siguiente punto es la castidad conyugal y los pecados contra ella. El acto conyugal de suyo no solo es lícito, sino santificador de los esposos. O sea, en el matrimonio canónico de la Iglesia, el acto conyugal bien hecho, y no voy a entrar en detalles porque todo el mundo sabe lo que es santificador. Ayuda a la santificación. Tengamos bien presente eso. Pero debe ser realizado cumpliendo las condiciones que lo hacen humano y conyugal. Las condiciones son forma apta, recto fin y circunstancias debidas. Yo creo que no hace falta entrar en detalle. Sí, lo dijimos en otro programa, que la sexualidad es sagrada al fin y al cabo. Es puesta por Dios, por lo tanto es buena de por sí. Y sagrada en el sacramento del matrimonio. Débito conyugal es la obligación. El matrimonio impone al débito conyugal, es decir, el deber moral de prestarse a la unión sexual natural. De aquí hay que decir que cuando uno de los cónyuges pide razonablemente el acto conyugal, el otro tiene la obligación de concedérselo por justicia y bajo pecado mortal. Eso es serio. El matrimonio es una vocación
vocación a la santidad exige sacrificio, exige doblegarse a la voluntad del otro, exige esa flexibilidad de la persona que es paciente, que es mansa, que es mansa y humilde de corazón, como es el corazón de Jesús. Él y ella, los dos. Para que sea justa, la petición del débito conyugal debe reunir estas condiciones justas dentro de los límites del derecho, o sea, no para practicar el acto de forma pecaminosa, lógicamente, firme, o sea, que si el otro cónyuge mostrase falta de disposiciones momentáneas y que lo solicita insista en su petición. Excepciones. Hay causas que excusan la obligación de prestar débito conyugal. ¿Cuáles son, según la moral católica? Por adulterio del cónyuge. El culpable no puede exigir el débito, aunque puede pedirlo, y una vez perdonado ya no se le puede volver a negar, a menos que reincida en el adulterio. El culpable no puede negarse al inocente. Entonces, es causa de no acceder al débito conyugal. Por encontrarse privado del uso perfecto de la razón al pedirlo, por ejemplo, embriaguez perfecta o por estar drogado, me pide eso, está drogado, no tengo la obligación de aceptarlo. Por petición ilícita, cuando es pedido para ser realizado de modo innatural o con peligro del hijo que está gestándose. Eso me puedo y debo negarme. Por petición inmoderada, cuando es pedido por excesiva frecuencia en épocas peligrosas para la mujer, no está obligada al débito conyugal la mujer, por ejemplo, en esas circunstancias. Por enfermedad contagiosa del cónyuge que lo pide. Pedir el débito no es una obligación de justicia, pero podría darse el caso que surja el deber de pedirlo por caridad. Por ejemplo, cuando se advierte que el otro cónyuge lo desea o necesita, o no se atreve a pedirlo por pudor, delicadeza o timidez, o para fomentar el amor conyugal, por ejemplo, después de un disgusto familiar. Todo eso entra dentro de lo razonable, de lo sensato, de lo caritativo, de aquello que la virtud cristiana del alma que vive en gracia de Dios siente que debe hacer para la santificación del matrimonio. Los actos complementarios no voy a entrar tampoco en detalles, no hace falta. Si hay alguna persona que tenga duda puede preguntar, ¿no? Puede preguntar por el canal, ¿no? Los anticonceptivos dentro del matrimonio. La anticoncepción consiste en la separación voluntaria y artificial de las dos dimensiones del acto sexual, la unitiva y la procreativa, buscando la unión sin fertilidad. Eso es la anticoncepción. En principio, recordemos que la reincidencia de los pecados de anticoncepción no es en sí misma motivo para negar la absolución. En cambio, esta no se puede impartir si falta el suficiente arrepentimiento y propósito, como siempre. Estás arrepentido, sabes que no podías haberlo hecho, ¿vale? Sí, Padre. ¿Estás dispuesto a no volverlo a hacer? Sí, Padre. Ahí, perfecto. Yo te absuelvo tus pecados. Si no, no. Eso significa que si hay recaídas, estas pueden deberse tanto a la fragilidad, a pesar de la intención firme de no reincidir, como a la falta de un propósito sincero. El confesor debe discernir, entonces ya nos cabe a nosotros, confesores, discernir. Pero tiene que haber propósito de arrepentimiento y propósito de enmienda siempre. Tipos de anticoncepción. La anticoncepción conyugal de cualquier forma que se practique es siempre pecado mortal. La Iglesia siempre ha enseñado la intrínseca malicia de la anticoncepción, es decir, de todo acto conyugal hecho intencionalmente infecundo. Se divide natural y artificial. Natural consiste en la efusión del acto conyugal prematuramente con intención de no haya fecundación. No. Artificial consiste en el recurso a medios artificiales como preservativos, pesarios, píldoras anticonceptivas, la píldora del día después, disposiciones, inyecciones anticonceptivas, sustancias. De todas formas, padre, el método Billings, métodos naturales como el Billings u otros, enseñan a la mujer a conocer su cuerpo cuando la época que son fértiles o no es fértil, sí, para poder evitar un embarazo o para incluso tener un hijo. Eso. Sí, sí. Para las dos cosas. Y lo que hablamos el otro día del otro programa. Que lo hablamos en el otro programa. Del método ese que no me acordaré el nombre, pero sí que alguien está interesado se lo comentamos, que es especialmente fértil. Es un tratamiento hormonal. Eso sí, completamente lícito. Son métodos naturales basados en la naturaleza humana.
La calificación moral no cambia en el caso de recurso al preservativo, cuando uno de los cónyuges es portador de una enfermedad contagiosa y su intención principal es evitar el contagio del cónyuge. El problema moral no proviene aquí de la intención, que es buena, sino el medio o objeto del acto, el cual entraña una disociación de los dos significados del acto conyugal. La cooperación a la anticoncepción. El problema de conciencia sobre la cooperación al acto de infecundo puede afectar a cualquiera de los dos cónyuges. Puede ser cooperación formal subjetiva, es cuando se comparte la intención de anticonceptiva del cónyuge. El acuerdo con la conducta del agente principal puede ser explícita, si se aprueba el delito con palabras o se mete por hechos, o implícita, cuando uno se queja reiteradamente del número de hijos o de los dramas que pueden acarrear un nuevo embarazo. Esto siempre intrínsecamente es inmoral y no puede prestarse nunca bajo ningún pretexto. Esta es la objetiva, cooperación formal objetiva. Equivale sustancialmente a lo que otros moralistas designan cooperación material inmediata. Se trata de cooperación prestada a una acción de suyo intrínsecamente mala. Puede considerarse que una acción es intrínsecamente mala si la misma está viciada en su naturaleza desde el principio. No cuando, habiendo comenzado lícitamente, se vicia en el transcurso de su realización. El caso, por ejemplo, del varón que realiza el acto conyugal usando preservativo y la mujer que utiliza un diafragma. La calificación moral del acto de cooperación no cambia por el hecho de que se sea en desacuerdo con la intención del agente principal. Por lo tanto, hay que decir que jamás es lícito cooperar de este modo por tratarse de una acción intrínsecamente inmoral desde el principio. Entonces, vamos a seguir al siguiente punto. La regulación natural de los nacimientos. El recurso a los ritmos temporales, periodos naturales infecundos, para regular la natalidad cuando hay serios motivos para hacerlo, es profundamente diferente de toda práctica anticonceptiva, tanto desde el punto de vista antropológico como moral. Eso es una frase del Papa Juan Pablo II, la Familiaris Consortio. Reservar las relaciones sexuales para los periodos infecundos es un acto no conceptivo, pues de tal relación no puede seguirse una concepción, y no anticonceptivo, puesto que los esposos no hacen nada en contra de la naturaleza. Maravillosa la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, ¿eh? Es una síntesis de todo esto, ¿no? De todo eso, en una clave especial. Es importante comprender esta diferencia esencial antropológica y moral para corregir los errores que se den. Es lícito para los esposos regular los nacimientos, tanto del número cuanto a periodicidad de los mismos, recurriendo a los métodos naturales, es decir, a los métodos infecundos de la mujer, siempre que haya causa suficiente para hacerlo. Cuando los motivos pueden considerarse causa suficiente, indicación médica, o ante grave peligro que podría correr la vida de la esposa en un nuevo embarazo, o el peligro de transmitir a los hijos graves enfermedades hereditarias, situación económica angustiosa, frecuencia de los embarazos. Entonces, eso son circunstancias que hacen razonable en la limitación de la regulación natural de los nacimientos. Puede llegar a ser incluso lícito el recurrir a los periodos infecundos para evitar efectivamente nuevos nacimientos por el resto de la vida. Se entiende que en tal caso se plantea solo cuando hay motivos muy graves e irreversibles en el orden de la salud física por lo general. De todos modos, siempre debe quedar abierta la posibilidad de un nuevo hijo si desaparecieran tales obstáculos. O sea, siempre abiertos a la vida, siempre abiertos a la ley natural, siempre abiertos a la voluntad de Dios, que es la que debe regir mi vida personal, conyugal, familiar, laboral, de amistades, etcétera, social. Uso de productos hormonales que tienen efectos anticonceptivos con fines terapéuticos. Algunos de esos productos pueden llegar a ser indicados dentro de alguna terapia para la regulación del ciclo femenino. A esto hay que decir que es lícito cuando la intención de la mujer se dirige únicamente al efecto terapéutico. O sea, yo necesito tomar esto para curar tal cosa, si no, no me curo. En tal caso, no solo es lícito usarlo, sino tiene
relaciones conyugales conociendo la esterilidad temporal causada por estos medicamentos. Es lícito. Se citan especialmente los efectos terapéuticos lícitamente buscados, el tratamiento de estados patológicos y tal. Es ilícito, no es lícito, cuando la intención no es recta. Es decir, cuando se busca principalmente el efecto anticonceptivo. Ahí yo estoy desviando la intención. La pureza de intención, recordemos este principio moral, lo que determina la bondad o maldad de un acto. Yo tengo intención, y eso solo sé yo, mi conciencia, buena, no hay problema. Si tengo segunda intención, otra intención mala, es otro el problema. He discutido el uso durante el periodo de lactancia para ayudar a la supresión de la ovulación. Bueno, el divorcio y la separación matrimonial. Entre bautizados, el matrimonio errato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte. Punto final. Los códigos, lo que Dios unió no lo separa el hombre, dicho por el propio Jesucristo nuestro Señor, etc. Separación de lecho y de techo. Cuando no se atenta contra el vínculo sacramental, la separación canónica dentro de la Iglesia, separación, puede ser legítima en ciertos casos previstos por el derecho canónico. Por ejemplo, en el caso de adulterio, a menos que el cónyuge inocente hubiese consentido en el adulterio del otro. De todos modos, se recomienda que, guiados por la caridad cristiana, se perdone al culpable y no se interrumpa la vida común. También causa legítima de separación el que uno de los cónyuges ponga en grave peligro espiritual o corporal al otro o a los hijos, o haga demasiado dura la vida en común. De todos modos, el cónyuge inocente puede admitir de nuevo al otro a la vida conyugal y es de alabar que así lo haga. Pero esa separación siempre la Iglesia la ha contemplado. No tiene nada que ver con el divorcio. No tiene nada que ver con el divorcio. La separación de lecho y de techo, temporal o no temporal, pero sin volverse a casar, lógicamente. Claro, que hay veces que se dice, bueno, ya eres una mujer libre. Ya no, sigue estando casada pero separada. Que un poco así, sí. Claro, se puede pensar, bueno, que está diciendo María del Mar, es que en realidad no es lícito que, a no ser que se anule ese matrimonio. Para la Iglesia no es lícito. Es otro tema. Claro. Ahí es otro tema. No sé. Es que es tan amplio todo, padre. Yo creo que nos queda por lo menos un programa más, porque estamos terminando, creo, ¿no? Sí, ya nos quedan 2 minutos 3. Pues nada, siempre contemplar todo esto en clave positiva, valga la expresión, o sea, de que qué bonita es la castidad, qué paz da el alma, que vive de acuerdo con la ley de Dios en este punto tan difícil, ¿no? Porque la castidad, sin la menor duda, siempre, dice San Alfonso, a varias revelaciones privadas, que el pecado mortal que más se ha cometido en el infierno, que más almas han cometido que están en el infierno, es pecado contra la castidad. Eso lo dijo la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima dice que no dijo exactamente eso. Sí. Jacinta en concreto, que los pecados contra la pureza serán los que más ofensas darán a Dios en este periodo que estamos viviendo, ¿no? Siglo XX y siglo XXI. Y también la inmoralidad. Vendrán modas que ofenderán mucho a Dios. No se equivoca la Virgen en nada. No puede. Pero además lo ha comprobado con la cumplimiento de las profecías. Claro, es que la Virgen no puede mentir, ni nuestro Señor siempre jamás dice la verdad y por el bien de sus hijos avisa. Exactamente, qué maravilla vivir de acuerdo con esa voluntad de ella y de Él. La mejor forma de ser felices al máximo lo que se puede ser feliz en esta vida. Padre, pues denos la bendición. Pues de medio del corazón de Jesús y de María, que presentes en este plató, que reinan sin duda en este lugar, vamos a pedir a ella, a la Virgen de las Vírgenes, la Madre Purísima, Madre Castísima, que nos dé a toda la castidad del estado en que estamos y que extienda esa gracia por intermedio del ángel de la guarda, el ángel de la castidad, el ángel de la pureza, el ángel de la virginidad en el mundo entero. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues muy bien, muchas gracias, Padre, por esa bendición. Encantado. Por estar con nosotros y enseñarnos. Y bueno, a vosotros digo lo de siempre, que
seáis felices, que estéis siempre ahí viéndonos. Lo mismo en televisión que en YouTube, como siempre os digo, darle a me gusta, compartirlo, es en el caso de YouTube. Y hasta siempre, que seáis felices. Dios os bendiga.